Estás informado. Estás en Radio Rivadavia Mar del Plata. Cerrando el día. Lo que tenés que saber para volver a casa con toda la data justa. ¿Cómo es la Argentina? Hoy a las 11 de la mañana llamé al doctor Sapsay, amablemente me atendió y vamos a hablar de Quintela, que hoy parece insignificante con todo lo que vino después, con la aparición del doctor Rosati, presidente de la Corte, en el encuentro de la Cámara Argentina y Americana, y luego el fallo en el cual suspenden las elecciones para gobernador y vice de San Juan y La Rioja, y la reacción realmente horrible de gente vinculada al gobierno y del propio gobierno. Tenemos en línea al doctor Daniel Sapsay para hablar de esto. Gracias, doctor, por habernos atendido. Desde Mar del Plata lo saluda Oscar Balmaceda. Con mucho gusto, Oscar. ¿Cómo está usted? Mire, me parecen las dos sentencias sumamente trascendentes. Las dos toman como precedentes el fallo de Santiago del Estero, que impidió una reelección de Zamora, ¿sí?, lo que llevó a que tuviera que poner a su esposa, Claudia Ledesma, para que lo sucediera. Lamentablemente ahí no hay límites en materia de parentesco por afinidad o por consanguinidad, pero ese es otro tema. Sí, de todas maneras, la Corte sienta dos principios fundamentales. Por un lado, la importancia de la alternancia en el ejercicio del poder, y por otro lado, la defensa del sistema republicano de gobierno, que aparecen en los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional. Cuando esto no se respeta, que es la continuidad institucional del país en todas las provincias, entonces cabe la intervención federal. Pero acá fue la Corte la que frenó precisamente para que se diera la subsistencia del sistema republicano y que no haya enclaves feudales en la Argentina, como vemos claramente que hay. Sí, lo que ha sucedido es, algunos actores de la oposición pidieron un amparo y lo que concedió la Corte fue justamente esa medida, ¿no es cierto? Ahora la medida cautelar. Medida cautelar, no me salía la palabra, cautelar. Sí, ahora, exactamente. Sí. La respuesta del oficialismo, en algunos casos, de gente vinculada al peronismo o peronista, y en otros casos, directamente el presidente de la Nación, en un contexto de comienzo o intentona de juicio político en el Congreso de la Nación. Todo eso junto tenemos. Sí, absolutamente contrario a los principios republicanos, ¿no es cierto? Porque como no les gusta el fallo, entonces quieren ir en contra de la Corte Suprema. Ya conocemos cómo es la tela, ¿no? Inclusive con agravios absolutamente repugnantes, como el caso de Gioja. Tratar de lacras a los miembros de la Corte es una vergüenza, realmente es lastimoso que una persona de esa importancia diga semejantes barbaridades que atentan contra el mismo sistema republicano, porque tiene que defender la institucionalidad y las instituciones de la democracia como nada menos que la Corte Suprema, que es la última instancia judicial de la nación. Ahora, doctor, cuando uno escucha estas cosas, ¿no? Y otras, como por ejemplo funcionarios del gobierno, ¿no? Porque los marginales como Luis Delía uno los puede escuchar o no, pero cuando uno escucha a ministros, el propio presidente, que auguran que si llegan a ganar otro signo, la presidencia, acá corre sangre, acá no van a gobernar ni 10 segundos, acá está en peligro la democracia, esas expresiones no tienen o sea, no son punibles o por lo menos dan lugar a que algún fiscal investigue, porque eso parece un atentado a la democracia. Absolutamente, son claros delitos. Por un lado hay una clara medida de extorsión, pero al mismo tiempo hay una, ¿cómo decirle?, como una suerte de llamado a la violencia, lo cual es muy grave. Hay incumplimiento de deberes de lo público, hay abuso de poder, es decir, aún sin ser penalista no hace falta hacerlo. Claramente se están cometiendo serios delitos, pero ¿dónde están los fiscales de la República? Esa es una excelente pregunta, sobre todo partiendo de una persona como usted, un hombre de derecho de toda la vida, un constitucionalista, alguien al que llamamos, hace un ratito habló con nuestro compañero Nelson Castro, para que nos esclarezca cosas que a veces nos resultan difusas, ¿no?, a las personas comunes. Y realmente no a un solo fiscal, porque esto no es una jurisdicción, ¿no es cierto? Cualquier fiscal podría, de desde oficio... Ya, sí, desde ya. Cualquier fiscal. Ahora,
la última instancia en la Corte, yo lo escuché a usted decir que esta doctrina que tiene la Corte en cuanto a las reelecciones, también es la misma que tiene, no digo tribunal de alzada, ¿no? Pero digamos el tribunal supranacional, que es el de San José de Costa Rica. Allí también el concepto es parecido, ¿no? Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya tiene varios años, donde claramente diferencia lo que es el derecho a elegir y el derecho a ser elegido, y que claramente también categoriza las reelecciones como un atentado a la República, como algo absolutamente antidemocrático, y que no hay tal derecho a la reelección ni tampoco se trata de proscripciones. El derecho a ser elegido forma parte de una institucionalidad, y si la institucionalidad marca la limitación al número de mandatos para impedir que se materialicen dictaduras, como pasó con Duvalier, como pasó con Somoza, como pasó con tantos otros, Pérez Jiménez, y podríamos seguir. Estamos recorriendo la historia de los 50 y 60. Claro, Marcos Pérez Jiménez. Claro, Leónidas Trujillo, hay unos cuantos. Trujillo, Pérez Jiménez, sí, bueno, el mismo Alfredo Perón, Stroessner, si me permite. Perón en la Constitución del 49 establecía la reelección ilimitada. ¿Sí? Así que se inscribía en el mismo marco. Es cierto. Y otro tema también que hoy surgió casi como un prólogo de lo que vivíamos después fue la charla que dio el presidente de la Corte, Horacio Rosati, cuando habló de que, yo no sé si lo insinuó, pero que hay tampoco habló de traición, pero está dentro de la Constitución, el hecho de que se emita y que se esté pulverizando la moneda nacional cuando la Constitución establece que deberíamos tener una. Sí, muy importante lo que él estableció. Todo lo que dará, también cuando él dijo que los miembros de la Corte no están para hacerse amigos, sino que están para limitar el poder. Eso me parece una declaración impactante. Así es el famoso control contramayoritario, que impide que el poder político se salga de madre, ¿no? Y que incurra en violaciones de derechos. Entonces allí la Corte Suprema debe intervenir, que es lo que hizo. Muy valioso. Sí, y qué sorprendente que los mayores insultos a la Corte provienen de abogados. Alberto Fernández, Gioja, Soria, por nombrar algunos, ¿no? El mismo Aníbal Fernández, que también... El mismo Gioja. Claro, Gioja es abogado también, y bueno, y hay una lista importante, ¿no? Se olvidan que los abogados somos auxiliares de la justicia. A eso iba justo. Bueno, me imaginé que venía por ese lado. Sí. Se han olvidado. Sí, se olvidan mucho. Menos mal que hay personas como usted que nos lo recuerdan. Doctor Sabzai, sé que tiene un encuentro, me lo dijo usted, con Mozart en un ratito. Sí. Así que le agradecemos. Sí, voy al Teatro Colón. Bueno, le agradecemos que nos haya atendido. Hoy es un día muy importante, más allá de que roza la tragedia para la nación y que usted nos haya aclarado estos puntos para nosotros. Con gusto. Hasta muy pronto. Su audio, entonces. Cómo no. Le mandaremos en un ratito la grabación. Con mucho gusto. Un abrazo. Que esté muy bien. Abrazo para usted también. Gracias. Constitucionalista,